Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Aún falta un año para que los ecuatorianos vayan a las urnas, pero ya los movimientos y partidos políticos hacen sus alianzas y plantean también estrategias. Los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres harán una evaluación de lo que ocurre ahora mismo con la coyuntura preelectoral. Mi nombre es Belkis Sánchez, yo estaré moderando este debate político por los próximos 30 minutos. Tesis y Antítesis, programa de debate de la televisión legislativa, llega a ustedes a través de la señal abierta en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Además también todos los lunes por la frecuencia nacional de la radio de la Asamblea y también por la Flaxo Radio. Agradecemos por la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos y de inmediato los invitamos a revisar varias de las reuniones políticas que se han llevado a cabo y los resultados de las mismas. Los líderes políticos de diversas agrupaciones se reunieron el martes 19 de enero en la Casa de la Provincia en Cuenca con miras a trabajar una agenda conjunta de cara a los comicios de 2017. A esta reunión acudieron el prefecto de Morona Santiago, Marcelino Chumpí de Pachacutic, Ramiro González de Avanza, el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco de Podemos, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot de Madera de Guerrero y el director nacional de SUMA, Guillermo Celi. El acuerdo firmado por la denominada Convergencia Democrática por la Unidad está dividido en tres grandes ejes: recuperación económica, recuperación de la democracia y recuperación de los derechos y libertades. Nebot aclaró que no irán en listas únicas porque reconocen las dificultades que existen en materia electoral y legislativa. En el mismo marco de estrategias políticas, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, participó de la presentación de la Escuela de Liderazgo y Formación Política La Cantera el sábado 30 de enero en Quito. Al acto en el auditorio de las cámaras asistieron la asambleísta Cintia Viteri, el alcalde de Machala, Carlos Falqués, el ex vicepresidente Blasco Peña Herrera y el presidente provincial del partido en Pichincha, Santiago Guarderas. En tanto, el movimiento Pachacutic no logra superar sus diferencias internas que se expresaron durante la fallida reunión del martes 26 de enero. Ese día las bases se pronunciaron en contra de los representantes de tendencias políticas de derecha. Para zanjar sus problemas internos está previsto un Congreso Nacional para el 5 de marzo. Finalmente, el alcalde de Guayaquil y el empresario bancario Guillermo Lasso expresaron públicamente sus diferencias y dejaron en claro que entre ambos, socialcristianos y Creo, no será posible una alianza política. Y bien, con estos antecedentes iniciamos, lo hacemos con usted, asambleísta Torres. La Convergencia Democrática por la Unidad, ¿podemos decir que se afianzó con esta reunión en Cuenca? ¿Qué es lo que básicamente proponen? Está afianzándose, no fue la primera la reunión de Cuenca, antes hubo otra en esa misma ciudad y la idea es que pueda articularse un proyecto en primer lugar de orden legislativo para tener una presencia predominante e importante en la asamblea que se instalará en mayo del año 2017 con una agenda mínima. Se habló, por ejemplo, de la necesidad de derogar la Ley Orgánica de Comunicación, inclusive de derogar las enmiendas constitucionales si se active el proceso básicamente de reforma por parte de la misma asamblea, incluir varias leyes que necesite, reclame el país para generar incentivos que lleven a que haya más inversión y así se genere fundamentalmente más empleo en el país. Ese es un primer paso, estamos trabajando, pero luego vendrá un segundo paso entre julio y agosto, cuando esperamos anunciar una candidatura presidencial. Yo tengo la expectativa que el alcalde de Guayaquil reconsidere su decisión de no participar y que finalmente decida presentarse, levantar la bandera, no de la lista 6, no de los movimientos aliados a la lista 6, sino de un gran frente ciudadano que le permita al Ecuador el año 2017 encontrar un nuevo camino, con progreso, con empleo, con libertad, con democracia, un camino en definitiva que permita recuperar la democracia que se ha perdido y por supuesto resolver
el serio problema económico que tiene actualmente el Ecuador, con desempleo que aumenta, falta de inversión e inseguridad económica y financiera. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿cómo ve a la oposición, a sus opositores? Mire, creo que es increíble lo que intentan hacer a partir del odio al presidente Correa y también de una oposición intransigente a la revolución ciudadana. ¿Cuál es, en cualquier democracia, el papel de la oposición? El papel de la oposición es poder establecer una crítica a lo que se hace, establecer alternativas, pero aquí lo que prima es la confusión ideológica. Por lo tanto, se reúnen y no tienen nada concreto que decir. ¿Qué es lo que finalmente surge como resultado de la reunión de Cuenca? Plantean que van a trabajar en la recuperación económica, no dicen cómo, no dicen a través de qué mecanismos. Luego hablan de recuperación de la democracia, ¿sí? Recuperación de la democracia así de manera general, y cuando se habla de recuperación de la democracia enseguida establecen lo de la ley de comunicación, sin matizar, sin señalar, por ejemplo, que la ley de comunicación ha sido positiva para los artistas, para los creadores, para los productores, sin señalar que ha sido importante para los ciudadanos, que tenemos derecho a la rectificación, tenemos derecho a la réplica. Sí, pero de esa sin ley también señalar, se ha dicho, asambleísta Hernández, que ha sido una ley represora, que ha servido para perseguir a los medios de comunicación, a los mismos periodistas y demás. pero la realidad es evidente, y en la realidad lo que se puede ver es que más bien de esa ley han existido incentivos para productores, para creadores, ha existido también la posibilidad de que los ciudadanos puedan pedir derecho a la rectificación, derecho a la réplica, para que las personas con discapacidad también puedan verse incluidas en el formato informativo de todos estos de los medios, de tal manera que hay cosas positivas, pero más lo que refleja es que frente a tal confusión ideológica no tienen cosas concretas que señalar. Entonces hablan de recuperación económica, hablan el tema de la democracia, hablan recuperación de los derechos y libertades en abstracto. ¿Por qué? Porque tienen imposibilidad de coincidir. ¿En qué se refleja esa imposibilidad de coincidir? En que no tienen posibilidad de acordar candidato presidencial y por lo tanto tienen que centrarse en la asamblea, frente a lo cual tampoco existe un programa concreto. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, a propósito de lo dicho por el asambleísta Hernández, esta agenda básica que usted mencionaba al inicio de su intervención podría resultar muy básica en la medida en que hablan precisamente de derogar la ley de comunicación, hablan del tema de las enmiendas, pero más allá de eso, ¿qué se propone para en efecto llevar adelante esto que ustedes pretenden, como una reactivación económica, como citaba el asambleísta Hernández, y también de la democracia en sí? Bueno, cuando se inscriban las candidaturas a la Asamblea de esta alianza, convergencia, unidad, habrá que presentar un programa legislativo. La ley exige que no puede alguien candidatizarse si no presenta un programa con los proyectos de ley, con los tiempos y con los contenidos. Pero deben estar trabajando en aquello. Por supuesto. Se ha dado, como le digo, un primer paso, básicamente para establecer una agenda mínima de coincidencia, y sobre ello se va a construir una propuesta seria. Y digo seria porque al menos quienes estamos en las 6 en varios movimientos aliados somos personas que asumimos la política con suma responsabilidad. Para nosotros no es un simple juego, tiene que ver con el país, con el bienestar de los ciudadanos, con el empleo, con la seguridad, con la dolarización, que tiene, por supuesto, que fortalecerse. Pero esta agenda que parte asambleísta, como dijo el asambleísta Hernández, del odio y de la intransigencia hacia la revolución ciudadana. De ninguna manera. Usted no habrá escuchado de parte de Jaime Nebot o cualquiera otro epítetos de orden personal contra el presidente. Sí, una crítica al modelo. Nosotros estimamos que el actual modelo de corte estatista es un modelo que está terminando, que no le ha llevado al país a los umbrales a los que debió llevarle en materia de empleo, de seguridad. Y por ello proponemos, al menos nosotros, un modelo basado en la economía social de mercado. 30 segundos. Un modelo que aliente la inversión, pero que al mismo tiempo busque generar tales condiciones de empleo para disminuir la pobreza, para que las desigualdades inclusive se vayan reduciendo. En tal virtud, no se trata de un anti, sino se trata de una propuesta de cambio propositiva, porque pensar en negativo a uno le lleva de entrada a la pérdida. Y a mí no me habrán visto en la Asamblea, y tampoco a quienes me acompañan en las 6 y en los movimientos aliados, pensar negativamente, actuar, digamos, a la defensiva.
siempre estamos dando pasos adelante porque pensamos positivamente. Y así queremos verle el año 2017. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, que se trata de una crítica al modelo. ¿No creen ustedes, a manera de autocrítica, que es oportuno cambiar de modelo? Creo que el modelo no responde únicamente a convicciones ideológicas, sino además de ver que es un modelo que ha permitido que en el país se construyan obras fundamentales para el futuro y también se desarrollen programas que son fundamentales para lograr que efectivamente el Ecuador pueda superar esta dependencia que tenemos primaria exportadora. Solo invirtiendo en educación, en ciencia, en tecnología, solo invirtiendo en becas vamos a poder contribuir a este cambio de la matriz productiva y obviamente también generando políticas de fomento para el cambio de la matriz productiva, de tal manera que ¿cuál es el modelo fracasado aquí? Aún, como he repetido en varias ocasiones, en momentos de dificultad económica se ha buscado que la crisis no se cargue sobre los hombros del pueblo. Y lo que nosotros empezamos a ver es que el Ecuador paulatinamente va cambiando. Hay muestras claras de que el Ecuador va cambiando. Yo vuelvo a señalar, hay una confusión ideológica en los sectores que pretenden aliarse. Por eso, muestra de ello es que hay una imposibilidad de acuerdos programáticos. Uno lee los puntos de la convergencia y algunos realmente provocan hilaridad. ¿Qué es eso, por ejemplo, de establecer moratoria en la confrontación de 3 años? ¿Qué significa? Que después de 3 años sí van a venir las disputas, las pugnas de siempre. No, creo que esto no se puede establecer con ese nivel de falta de seriedad. Aquí no hay un programa, aquí no hay una consistencia. ¿Por qué? Porque no tienen cómo acordar entre actores tan disímiles. Segundo, tienen imposibilidad de acordar un candidato presidencial único. Tercero, ni siquiera el motivo que les congrega, que es la Asamblea Nacional, acuerdan la posibilidad de ir en listas únicas. No, dicen que parten. Entiendo que el propio abogado Nebot parte de señalar que es imposible la coincidencia en listas únicas porque hay diferentes intereses, por lo tanto, cada uno va a ir por su cuenta a la asamblea. No tienen programa, no tienen propuesta, no tienen alternativa para el país. Muchísimas gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver continuaremos con este análisis en torno a las estrategias y las alianzas políticas que se cocinan en etapa preelectoral. Ya volvemos. Estamos ya de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El tema de hoy, las estrategias y las alianzas políticas preelectorales. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y también de Televisión Legislativa del Ecuador, por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y por la Flaxo Radio. ¿Cómo se ven los políticos? Así lo señalan en las calles. Ojalá se unan Pachacuti y los izquierdistas, podríamos tener una buena ventaja. ¿Qué le parece Nebot? Creo que no desea él meterse, mejor dicho. Yo veo la situación cuando esté unido y consensuado, ahí la gente le va a lanzar, ahí no va a decir no. Sino que están preocupados por alcanzar el poder o por derrocarle a Correa. El problema no es derrocarle a Correa, Correa ya no está ahí. ¿Cuál es su problema? No, un banquero no. Un banquero no. No, banquero, otra persona, pero menos banquero. Tal vez podría ser el doctor Lenín Moreno. El doctor Lenín Moreno. Pero de país, pero creo que también tiene otras ideas, ¿no? En mi personal estamos cansados, y estoy cansado yo de este gobierno. Quisiera un cambio, porque está bien que ha hecho obras, pero también nos ha votado jodiendo. Está bien, ellos están trabajando no en función de candidatos, sino en función del programa que vienen llevando y lo vienen elaborando desde hace 9 años. Bueno, yo creo que cada uno tiene sus intereses, pero yo creo que debe prevalecer el interés de país, de sociedad. Voten por mí también.
Y bien, tras escuchar la opinión de los ciudadanos, continuamos con usted, asambleísta Torres, que la estrategia de Nebot es conformar la unidad y ante la aclamación de las bases terminará aceptando la candidatura a la presidencia de la República, dijo un entrevistado. Ojalá ello llegue a ocurrir. Jaime Nebot es indudablemente el político con mayor trayectoria, experiencia, una propuesta, tiene resultados que exhibir y le puede ofrecer al Ecuador un camino diferente para el 2017. El propio presidente de la República ha reconocido en varias ocasiones que el alcalde de Guayaquil es el contendor, digamos, más estructurado que tiene él y con el que cuenta, por supuesto, la oposición ecuatoriana. Pero el Partido Social Cristiano ya fue gobierno asambleísta y eso es lo que precisamente ahora se cuestiona, los resultados de aquello que, a decir de muchos, no fueron nada positivos para el país. Siempre habrá conformes e inconformes. El gobierno del presidente Félix Cordero fue, desde mi punto de vista, yo trabajé en ese gobierno, un gobierno que tuvo que sortear un problema terrible. Recuerde usted que se rompió el ducto, el oleoducto, cayó el precio del barril de petróleo y se vino una crisis económica como las que no se había conocido hasta aquel entonces y logró salir. Pero más allá, digamos, de aquel gobierno, Nebot es otra cosa. Estamos no en el siglo XX, sino en el siglo XXI, con un alcalde exitoso, con un político que ha madurado mucho, con trayectoria que le puede ofrecer al país un camino y una alternativa. Y el supuesto que usted señala, ojalá ocurra. Nebot ha dicho que no será candidato. Y no lo ha dicho solamente para las cámaras, lo ha dicho también en privado. Por ello, quienes le conocemos estamos a la expectativa de que pueda reconsiderar esa decisión. Pero si no reconsidera, igualmente él va a estar en la arena política, cumpliendo su obligación de orientar, y él cree que es muy importante una mayoría legislativa que acompañe a un presidente de la República. Y por ello es que la tarea que está llevando adelante Nebot no se limita solamente a la Asamblea, como muchos han dicho, con malicia, sino también a la presidencia de la República. Y se conocerá entre julio, agosto, septiembre de este año. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Sí, a ver, yo en primer lugar coincidir con lo que decían algunos de los ciudadanos. Efectivamente, al señor Lasso ni le conocen, ni tampoco le cree la gente que le conoce. Hay encuestas que señalan que el nivel de desconfianza hacia el señor Lasso es por encima del 80%, de tal forma, y esto debería también llevar a la reflexión, que no importa la campaña millonaria y permanente que realiza, porque los ecuatorianos no confiamos en los banqueros, no confiamos en quienes fueron además parte de la crisis profunda que vivió este país. Y respecto de Alianza País, los entrevistados reconocen las obras realizadas, pero también demandan un cambio, y allí yo le consulto, ¿será capaz del movimiento de gobierno de reinventarse? Mire, tenemos la obligación de revolucionar la revolución de forma permanente. Por eso, también en este momento tenemos que discutir. Y esta discusión tiene que ir básicamente por ver quién puede ganar y quién puede ganar en primera vuelta, que creo que es el desafío importante que tenemos que realizar. En segundo lugar, quién puede continuar las cosas positivas que ha realizado la Revolución Ciudadana. Y tercero, quién puede profundizar, quién puede también llevar adelante cambios al interior de la propia revolución. Ese es el debate que debemos generar, desarrollar a nivel del movimiento país. Hay candidatos que tienen esas condiciones, obviamente. Alguno de los entrevistados también decía, por ejemplo, la candidatura y el binomio de Lenín Moreno con el propio Jorge Glass o con otras personas podría ser un binomio que le presente al país esas condiciones de poder efectivamente profundizar aquello que ha realizado la Revolución Ciudadana y también la necesidad de algunos cambios que puedan ser necesarios hacerlos. De tal forma que es parte de esta discusión. Yo sí creo que hay una convicción muy clara en el pueblo ecuatoriano. No podemos volver a lo que era el país antes del 2007. Tenemos que avanzar, tenemos que profundizar esos cambios. Creo que en eso hay conciencia y eso será lo que el pueblo ecuatoriano tiene que dirimir. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, de este acuerdo firmado por la Convergencia Democrática por la Unidad, hay un punto, al menos un punto que sorprende y tiene que ver con la disolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué esto? ¿Se busca darle las espaldas al ciudadano? Mire, ese Consejo de Participación tiene que desaparecer. Es un signo del típico fascismo corporativista. Ese Consejo jamás debió existir porque destruye el nivel de la democracia representativa y la participativa. Y ha servido este tiempo
simplemente para santificar una serie de candidaturas para diversos organismos del Estado. La elección tiene que ser absolutamente clara y este Consejo de Participación no satisface el requisito de claridad. Ha sido el pretexto, el instrumento, el escudo para que no necesariamente los mejores, sino los medianos y los peores ocupen determinado tipo de funciones, se escondan detrás de las instituciones y no permitan una verdadera rendición de cuentas y fiscalización. Ello tiene que terminar. Y yo le digo esto no como vinculado a las 6 o a movimientos independientes, sino como alguien que se ha dedicado al estudio del derecho constitucional. Esta es una caricatura de democracia y por eso debe desaparecer. Ahora bien, necesitamos, por supuesto, una democracia mucho más competitiva. Debemos cuidar algunos elementos que se han desarrollado en el mundo contemporáneo. Se habla de la democracia constitucional, por ejemplo, que tiene que ser una democracia garantista, cosa que se ha perdido en nuestro sistema político ecuatoriano. El Estado de Derechos y Justicia no es más que una caricatura, porque el ciudadano no puede hacer valer sus derechos cuando la justicia depende, en definitiva, del poder. Esto tiene que cambiar. El ciudadano tiene que ganar derechos, el ciudadano tiene que poder activar todas las garantías y el Estado y quienes gobiernan el país no pueden tener ningún tipo de privilegio frente al ciudadano. ¿Pero por qué decimos que los ciudadanos no tienen derechos? Porque las garantías de las que pueden valerse para ser efectivos de sus derechos no sirven. Vea usted qué ocurre cuando alguien presenta una acción de protección en la actualidad. La pierde, porque el juez tiene temor a la autoridad. Le teme al alcalde, le teme al prefecto y no se diga a los funcionarios del nivel nacional. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Mire, la participación ciudadana no puede ser reducida ni a una función del Estado, ni tampoco a una oficina. Y si además se asume desde esas instancias que representan la participación ciudadana, están equivocados. Lo que se hizo en el 2008 es constitucionalizar la participación ciudadana. Y esa participación ciudadana tiene que ser un ejercicio permanente, constante, que se aplique en todos los niveles de gobierno, pero también, obviamente, tendría que ser incorporado en la vida estudiantil, en la vida asociativa, en la vida barrial. Tenemos que construir cada vez más una democracia que fomente la participación ciudadana. Lo mismo, aquí en estos años lo que hemos realizado es un avance fundamental, no solo en la democracia formal, sino en la democracia sustancial. No puede haber democracia si al mismo tiempo no existen ciudadanos que tengan mejores condiciones de información, de educación, de salud. Falleció hace pocos años un autor fundamental, Cornelius Castoriadis. Él decía y hablaba de la autonomía y que los niveles de autonomía que pueden tener los individuos aumentan y producen más libertad, y para ello es precisamente fundamental las condiciones materiales. Que los ciudadanos puedan tener más acceso a la información, que los ciudadanos puedan tener más acceso a la educación, que puedan estar en mejores condiciones de salud, que puedan tener mejores condiciones para su desenvolvimiento económico, hacen que puedan decidir más libremente. Y creo que en estos años lo que se ha hecho es fomentar una democracia sustancial, una democracia que no se queda solo en ir y votar, sino una democracia que tiene que ver con los derechos. Y además, en la medida que avanzamos también en la igualdad, también logramos que avance la democracia. Desde los griegos se decía que no puede haber democracia si es que la mayor parte de la población no está en el justo medio. Y precisamente cuando trabajamos por reducir la desigualdad, por reducir la pobreza, estamos avanzando también en los elementos sustanciales de la democracia. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una nueva pausa. No se vayan porque al volver ya estaremos con el bloque final de este programa de Tesis y Antítesis, donde analizamos las alianzas políticas y las estrategias preelectorales. Ya volvemos. Amigos, estamos de regreso con Tesis y Antítesis, donde la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. El tema de esta semana, las estrategias y las alianzas políticas preelectorales. En este bloque, ya el último del programa, los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno para sus comentarios finales. Avanzamos con usted, asambleísta Torres. ¿Qué instrumentos tomarán en cuenta para definir ya a sus candidatos? ¿Lo definirán las bases, las encuestas, la trayectoria política? Bueno,
Los candidatos se definirán, sea del partido, de los aliados locales o de la convergencia, la unidad, por el mes de septiembre, octubre, y se definirán de acuerdo como dispone la ley. Las primarias serán importantes y luego la designación correspondiente. Pero claro, habrá que ver indudablemente perfiles, compromisos con el proyecto, con la agenda mínima. No es fácil construir una unidad entre distintos. Lo fácil es construir una unidad entre los parecidos, y por ello es que el esfuerzo que está haciendo Jaime Nebot con otros líderes regionales es un esfuerzo que tiene que ser suficientemente reconocido para darle una lógica también a la política, con la agenda, con el proyecto, en definitiva, con un camino. Hemos tenido especial cuidado en todas las reuniones públicas de tratar de que este esfuerzo sea un esfuerzo positivo, propositivo, porque el anti le lleva a uno a la defensiva, y allí que este camino no es en contra de, sino por los ecuatorianos, por su seguridad, por su empleo, para combatir indudablemente la crisis económica que hoy aflige a muchísimos ecuatorianos. El camino no es fácil, hay muchos filtros que habrá que pasar, pero cuenta la voluntad de hacerlo. Yo estoy seguro que llegaremos a puerto con una convergencia, con una unidad madura. Yo he podido ver entre aquellos que han estado asistiendo a las reuniones madurez, un pensamiento que está más allá del interés personal legítimo, un pensamiento que se dirige a encontrar soluciones a los problemas del Ecuador. ¿Y ahí será posible, asambleísta Torres, un nuevo acercamiento con Pachacuti, por ejemplo? Mire, siempre hay que dejar las puertas abiertas. En Pachacuti y en la CONAIE existen elementos valiosos, dispuestos a conversar. Otros, en cambio, dicen no, y están en su derecho. Es que en un país pluralista, cada uno tiene derecho a ser candidato, no ser candidato, cuestionar al otro, pero la inteligencia, la razón debe llevarle a uno a saber que hay personas que no quieren unirse, otras que sí quieren, y que se puede elaborar un proyecto común, conjunto, con un camino y una alternativa. Este momento, el gobierno se ha convertido, y el Estado, en una carga para el ciudadano. Está el gobierno, como está el Estado, necesitado de recursos. 30 segundos. Y se convierte en un peso que debe sobrellevar el ciudadano. Es que la crisis económica que afecta al ciudadano es una crisis precisamente porque el Estado se ha desplomado financieramente, y a ello se suma la caída del precio del barril de petróleo, con lo cual ingresan menos recursos al país. Decía el economista Dajik, un economista lúcido, que es verdad, estamos en problemas, pero hay soluciones. Tampoco es que están cerradas las soluciones, hay soluciones, y lo que deberíamos esperar es que el gobierno comience a adoptar las soluciones, y entre otras aquellas que le den seguridad al sistema financiero, porque solamente cuando el sistema financiero esté seguro, la dolarización también estará garantizada. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, sin Correa como candidato, ¿cómo le van a hacer ustedes para mantener la unidad al interior del país? A esto también se suma que este año el movimiento deberá renovar la directiva nacional y las provinciales. ¿Van a poder con este reto en un año preelectoral? A ver, en primer lugar hay que recalcar, y esto creo que tú lo sabes perfectamente, Luis Fernando, que si los procesos de unidad no se basan en aspectos comunes, no se basan en afinidades ideológicas, en afinidades programáticas, lo que viene es el reparto, lo que viene es la troncha. Y cuando hay reparto y troncha, ya sabemos que está destinado cualquier tipo de convergencia de esa naturaleza al fracaso. Por lo tanto, creo yo que esto que están buscando desarrollar, en el que hay una diversidad, en esa diversidad que señalas, hay muchos de los que antes actuaban como comisarios políticos al interior del movimiento país, ahora pretenden ser opositores. ¿Qué puede haber ahí de común? ¿Qué pueden encontrar como aspectos de propuesta para el país? Yo veo muy difícil eso, pero en fin, esa es efectivamente responsabilidad de los sectores de la oposición. Tendrán que presentarle al país lo que crean que pueden hacerlo, y tendrán que explicarle al país la naturaleza de esas unidades. Nosotros nos toca vivir un proceso democrático. Efectivamente, en este año nos correspondería la modificación
del cambio de nuestras directivas nacionales y provinciales, ¿sí? Así correspondería. Ahora también está planteado incluso una conferencia ideológica en la que lo que se busca es discutir, analizar, debatir. De aquí esperamos que eso hasta abril. Seguramente también antes del medio año tenemos que renovar la dirigencia nacional, las dirigencias provinciales y luego el proceso de selección. Y en el proceso de selección, como se hace en la política moderna, habrá que escuchar lo que dicen cada una de las provincias, de los cantones, lo que dicen las bases del movimiento y obviamente también mirar quiénes tienen mayor apoyo ciudadano para poder continuar con este proceso de la revolución ciudadana. Nosotros sin duda tenemos un reto importante para poder presentarle al país y que el país pueda escoger a las personas con las que podamos continuar este proceso de cambios, de transformaciones. Nosotros creemos que se ha hecho cosas importantes por este país, se ha logrado cambios trascendentales, pero de ninguna manera decimos que se ha hecho todo, que el Ecuador ya no necesita más cambios, ni tampoco señalamos nuestra conformidad y ya únicamente con lo realizado. Tenemos que profundizar, tenemos que avanzar. Para ello requerimos la mayor unidad posible, una unidad. ¿Cómo la van a mantener, asambleísta? Como la hemos mantenido en estos años. Vea que en todos estos años siempre se ha señalado que el movimiento país se rompe, que el movimiento país va a desaparecer. Y a pesar de que podemos tener puntos de vista diferentes, hemos logrado mantener la coherencia y la unidad ideológico-política, de tal forma que de la misma forma tendremos que enfrentar estos procesos, tanto internos como también la determinación de candidaturas que puedan ganar, que puedan continuar con lo que se ha realizado, pero que también puedan profundizar algunos de los cambios que la Revolución Ciudadana le han significado para el Ecuador. Asambleísta Hernández, gracias, asambleísta Torres. Amigos, ustedes ya han podido escuchar los criterios de los legisladores. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Como siempre, agradecemos la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado Se Crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.